que ya tiene una producción. Para mí, el otro día que me presentó a Lío, digo yo, no puede ser que Lío ya estudiando en la universidad. Bien, un historiador joven con ya una producción que yo, evidentemente, lo he leído para esta conferencia y he disfrutado, y por supuesto a Carmen Álvarez, una alcaldesa de izquierda, que lo siento, como es mi opción ideológica, pues yo tengo el gran placer de invitar, de que esté con nosotros y que presente a este historiador en la tarde de hoy, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hemos pasado un más rato hasta que teníamos esto conectado. Querido delegado de Cultura, Narciso Vital, gracias por el portátil. Ya veis ustedes cómo está el ayuntamiento, que no tenemos ni portátil, ha tenido que ir por su ordenador personal para poder proyectar aquí lo que José Antonio tenía. Es un honor para mí presentar el... ¿No se escucha? A ver. A ver, mira, a ver si vamos a... Sí, este sí, ¿no? Está apagado, espérate un momentito. Ahora, que decía que es un honor para mí poder presentar a mi amigo, a José Antonio, enamorado de Sanlúcar, algo en el que coincidimos plenamente, un enamorado de nuestra ciudad que ha dedicado y dedica gran parte de su vida a dar a conocer pues, los entresijos de la sociedad sanluqueña, y la verdad que es de agradecer cuando gente que tenemos en la ciudad, ciudadanos, pues colaboran en este sentido, porque así hacemos una ciudad más conocedora, ¿no?, de todos y todas. José Antonio Viejo Fernández nace en Sanlúcar de Barrameda en 1968, es licenciado en Historia y profesor de secundaria. Además, ha dedicado gran parte de su trabajo a la investigación, algo que fundamentalmente nos vale para entender la historia, las razones por las que las cosas ocurrieron de una forma o de otra, y sobre todo pues, para comprender el sentir de la sociedad en cada momento. José Antonio recibió el primer premio Cuaderno de Sanlúcar, que años después fue publicado bajo el título de Modernización demográfica y transformaciones económicas de Sanlúcar de Barrameda 1900-1936. Además, es autor de varios artículos en volúmenes colectivos, como Sanlúcar de Barrameda en el gobierno del Frente Popular, antecedente de la Guerra Civil Española, las luchas obreras en Sanlúcar de Barrameda 1932-1933, los revolucionarios de la CNT Nación, la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda, y precisamente dentro de su línea investigadora sobre Sanlúcar ha publicado La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda, el despertar del pueblo. Es una época que aún sigue despertando debates y pasiones sobre las páginas que se ha escrito, y gracias a los trabajos como el que realiza José Antonio Viejo Fernández, a su labor investigadora y a las muchísimas horas invertidas en los archivos históricos, pues conocemos un poco más y podemos entender más las razones de la historia. Un trabajo arduo en el que se realizan los porcentajes de la población según edad, situación económica, el reparto de la riqueza o los niveles de abstención, un análisis con el que es mucho más fácil entender las razones por las que tenemos el devenir de esta historia que se produjo de una determinada forma, y él precisamente la explica. Y sin más, pues le quiero dar paso a este gran historiador sanluqueño. La verdad que me enorgullece decir historiador sanluqueño, y la verdad que aporta mucho a la sociedad sanluqueña, que nos va a desgranar y explicar esta gran parte de su obra. Así que un aplauso para José Antonio Viejo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. No soy del 68, soy del 70. Ah, sí, mira, soy del 70. He puesto 2 años más. Pero vamos a poner... y bueno, en primer lugar agradecer a los amigos del patrimonio y sobre todo a Manolo Domínguez y Esperanza Cenra la invitación para estar hoy aquí, y sobre todo por la iniciativa, ¿no?, de hacer estas cosas. De esto que yo voy a hablar ahora es un libro que se publicó hace ya 10 años, y a lo mejor por dejadez mía o por dejadez de la sociedad, no lo sé, o un poco de todo, ha quedado ahí. Y yo creo que es necesario recuperar esa memoria, y concretamente la memoria democrática, que es de lo que yo vengo a hablar. Es necesario recuperarla, porque muchos piensan que la democracia comenzó en el año 1978,
y realmente hubo un antecedente anterior en el 31, a ver, 31 al 36, donde por primera vez la mujer va a poder votar y donde se empiezan a hacer reformas de cara a la sociedad y de cara a mejorar una población que se encontraba atrasada a nivel europeo, ¿no? Entonces yo vengo a hablar un poco pues de eso, ¿no? Y bueno, esa foto está también ahí en la exposición de Eduardo, y esa frase que ha puesto, que la he cogido del folleto que repartió el sábado, y me sirve un poco también pues para unir lo que yo voy a decir con lo que están haciendo esa exposición y demás, ¿no? Esa figura de ese hombre que puede ser un sanluqueño, una sanluqueña, ¿no? Arraigado a la tierra, de donde nace, y que es fruto de muchas cosas, de muchas memorias, ¿no? Como dice ahí Eduardo, la memoria identifica, ¿eh? Una persona tiene un apellido, yo soy viejo de apellido y yo tengo una memoria familiar, ¿eh? De mis padres, de mis abuelos, de una identidad, en definitiva. Bueno, pues también los colectivos y, por ejemplo, el pueblo tiene también su memoria, una memoria que muchas veces, pues, las instituciones olvida, tergiversa, como dice ahí también, o sencillamente se produce una amnesia y se olvida. Durante más de 40 años esa memoria ha quedado olvidada. La gente hablaba de la República y la idea que tenía era caos, anticlericalismo, quema de iglesias. No, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos han transmitido o nos han querido transmitir. Y cuando hemos podido empezar a reescribir otra vez la historia, a sacar otra vez el relato de verdad de lo que ocurrió, pues, y empezamos a dar los primeros pasos, pues viene ahora otra vez determinados partidos políticos, determinadas ideologías que empiezan a hablar de conciliación, que empiezan a hablar otra vez de que otra vez volvemos a que la tierra es plana, otra vez. Por eso creo que después de 10 años era necesario este libro volver a hablar de él. Y creo que por eso que agradecer esa invitación a estar hoy aquí y a recobrar una memoria que es de todos los que estamos aquí y de todas, ¿no? Y que es parte, por tanto, de, como dice ahí, de nuestro patrimonio. El índice que voy a seguir un poco en la conferencia pues va a ser un poco el que tenemos ahí recogido, ¿no? Ahí tengo también la portada del libro, su momento. Por cierto, una portada de una compañera de trabajo y amiga, Maripe Sánchez, que siempre se lo agradeceré eternamente por el dibujo. Y bueno, ese va a ser un poco el guión, ¿no? Que vamos a seguir en esta presentación. Bueno, empezamos hablando un poco del contexto. La Segunda República Española fue la última de las democracias en proclamarse en Europa en el periodo de entreguerra, ese periodo entre el año 1919 y 39, y la última también en caer antes del estallido del Segundo Conflicto Mundial. En el periodo entre 1919 y 1939 fue una época de inestabilidad en toda Europa, como podemos ver en ese mapa, que, bueno, que es un mapa de manual de historia. Una inestabilidad en Europa que se cuestionaron las democracias y en el que el crash del 29 desató una crisis también para las democracias en Europa. El colapso, toda esta crisis, todo este colapso económico y político va a traer un malestar social y la población va a comenzar a buscar nuevos modelos y liderazgos políticos. En este contexto toman fuerza movimientos políticos extremistas, los regímenes totalitarios de todo tipo, dictaduras de derecha o de extrema izquierda, ¿de acuerdo? Regímenes totalitarios, pensamiento único frente al pensamiento plural, que sería la democracia. Sin embargo, la crisis de la Segunda República no se puede solamente interpretar como un episodio dentro del contexto internacional. También hay que tener en cuenta factores internos de la situación de España en los años 30. Por ejemplo, el conflicto en torno a la propiedad, el trabajo, la cuestión nacional, todavía sin arreglar en España, la cuestión religiosa, problemas no resueltos que estaban pendientes durante todos estos años de la República. En España, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, las estructuras están dominadas por una aristocracia latifundista y financiera, que junto con una casta militar y eclesiástica dirigen la sociedad. Hay cifras que nos hablan que en el año 1931 en España habría unos 8.700.000 trabajadores, de los cuales 2.300.000 eran trabajadores de la industria y aproximadamente 1.900.000 jornaleros del campo.
La CNT tenía 500.000 afiliados en España y la UGT 287.000. La clase dominante, por contra, eran unas 12.000 familias en España. La mayoría terratenientes, 80.000 empresas y unos 40.000 comerciantes. Y entre medio, una pequeña clase media formada por 1.300.000 personas, nada más. En vísperas de la proclamación de la Segunda República, Sanlúcar es una ciudad de 26.887 habitantes. Espero que la espera para ver la presentación haya valido la pena. Es una imagen de la calle Ancha. Bueno, vemos este edificio, el antiguo ayuntamiento, y bueno, y vemos también aquí lo que sería el negocio de Salvador Peña, un dirigente socialista, y la librería de Licio Serrano, que también aparecerá luego a continuación en esta época. Bueno, pues Sanlúcar de Barrameda es una ciudad de 26.817 habitantes, de los cuales el 56% de su población activa se dedicaba al sector primario, agricultura, pesca. La ciudad aparece descrita como una ciudad de grandes riquezas, de mucho esplendor gracias a su industria agrícola y vinatera y a su vino a la manzanilla. Pero este comentario, que está sacado de las guías de verano que se publicaban todos anualmente, oculta una realidad, la realidad de Sanlúcar. Y es que el 62% de su término municipal se concentraba en 9 fincas que tenían 250 hectáreas. La Junta Local de Reformas Sociales, son datos sacados del archivo municipal, en el año 1935 nos hablaba que en Sanlúcar de Barrameda había 1.582 jornaleros agrícolas, 514 pequeños propietarios y arrendatarios, y que el mayor contribuyente y el mayor propietario de la ciudad era el conde de los Andes. Junto a la agricultura destacaba la pesca, que en los años 30 se encontraba en proceso también de reestructuración, del barco a vela al barco a motor. La pesca, con su particular remuneración a la parte, en aquel entonces no se cobraba un salario diario, sino dependiendo de lo que se capturaba, se repartía en proporción a lo que el trabajo que hubiera desempeñado cada uno. Bueno, pues la pesca, con su particular remuneración a la parte, se enfrentaba además al agravante de unos caladeros esquilmados, no es nuevo, por las capturas indiscriminadas a lo largo del tiempo, y que, bueno, reforzaba un poco la incertidumbre en el que vivían los marineros. Los marineros no sabían si mañana lo que iban a ganar, lo que iban a trabajar, y esa incertidumbre, por tanto, está presente. La otra gran actividad económica de la ciudad era la industria bodeguera. Allí he puesto los mayores contribuyentes de Sanlúcar de Barrameda, está sacado también del archivo municipal, la contribución que hacían. Bueno, pues en esa industria bodeguera, donde había ocupado arrumbadores, toneleros, empleados de distintas casas bodegueras, no debemos olvidar que desde mediados del siglo XIX estaba también el embrión, pues todo lo que es el desarrollo turístico, que ya comienza desde finales del siglo XIX. Ahí tenemos también los mayores contribuyentes de riqueza urbana. Son interesantes ver los apellidos por la mezcolanza que hay entre ellos y porque muchos de ellos pues, nos suenan también a bodegas, nos suenan a los grandes propietarios. Bueno, pues estos 3 oficios, agricultura, la pesca, la bodega, bueno, pues todos estos trabajadores del campo y de la mar se encontraban adscritos a sindicatos vinculados a la CNT, tales como la Sembradora, de agricultores y viticultores, la Constancia, de albañiles, el Despertar Marítimo, de marineros, las Obreras Rederas, de artes y oficios, el Despertar, y también había algunos sindicatos vinculados a la UGT, por ejemplo, el Amanecer, de arrumbadores, la Unión de Camareros también estaba vinculado a la UGT, o los toneleros, era un poco la aristocracia obrera, lo que denominan los historiadores, vinculado un poco a la UGT. Bueno, pues bien, en este contexto, el 12 de abril del año 1931, como todos sabemos, se celebran elecciones municipales en España. A estas elecciones se presenta el bloque monárquico y la conjunción republicano-socialista, integrada por los radicales del Errous, republicanos radicales socialistas, la izquierda de Azaña y el PSOE, todos juntos. En dichas elecciones, las candidaturas republicanas, en coalición con el PSOE, ganan en las grandes ciudades. En las zonas rurales, como veremos ahora en Sanlúcar, controladas por el caciquismo, vencieron las candidaturas monárquicas. En Sanlúcar existía una tradición republicana desde el sexenio
democrático. A finales de la dictadura, se crea la Juventud Republicana Autónoma, formada por sanluqueños progresistas tales como José Ambrosi Márquez, Antonio García Ventus, Gonzalo Martínez Adó, que lo tenemos ahí en la fotografía, es el del bastón, y en el centro está Pablo Repeto, uno de ellos exiliado, el otro fusilado, y el tercero que aparece por la izquierda, Luis Borrell. Bueno, pues los tres eran del Partido Republicano de la época. Luego, a lo largo de la República, aparecerán nuevos nombres de personas que vienen de fuera y que se integran en las filas republicanas, como puede ser Cándido Luelgo, que será director del Instituto de Segunda Enseñanza, o Elicio Serrano, del que hablé antes, que tenía la librería, que también será fusilado no en Sanlúcar, sino en Jaén, y que bueno, era también republicano. La agrupación socialista se había creado en 1930. Entre los socialistas destacó Manuel Ruiz Delgado, que será alcalde en Sanlúcar, Bienvenido Chamorro, el último de los alcaldes, Salvador Peña, que hablé antes del negocio, de lo que donde hoy está la Ibense, ¿no? Y o Francisco Clavino. Son algunos de los socialistas que integraban en los años 30 el socialismo en Sanlúcar. Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda, controlada por el cacique Los Andes, y el secretario del ayuntamiento, Carlos Asquerino, que se encargaba un poco de manipular las actas y de que salieran las cosas un poco como tenían que salir. Bueno, pues en esas elecciones municipales, de 27 concejales a elegir, salieron 26 monárquicos. Al día siguiente de conocerse el escrutinio, los resultados provisionales, el Comité Republicano, a nivel de España, decide dar las elecciones un carácter plebiscitario y lanza un manifiesto proclamando el triunfo de la República. El pueblo no solo ha elegido concejales, sino que se ha pronunciado contra la monarquía, es la lectura que se hace. Exige, por tanto, la inmediata dimisión del rey. A las 6 de la mañana, el 14 de abril, en Eibar, los socialistas proclaman la República. El ejemplo cunde y durante toda la mañana republicanos toman los ayuntamientos siguiendo el mismo ejemplo. El director general de la Guardia Civil, por aquel entonces Sanjurjo, y el de la policía, Mola, pues viendo la situación no se manifiestan, no hacen nada. Y el ejército, también dubitativo, en los cuarteles, atrincherado, pues tampoco hace nada. Ante tal situación, el rey pues decide marcharse de España. Y los monárquicos pues habían desaparecido de la noche a la mañana. Como dice la frase, España se acostó monárquica y se levantó republicana. La explosión social en la celebración del 14 de abril, por ahí tenemos una imagen que me gusta por el color que le han dado a la bandera, ¿no? Que le da un poquito de alegría. El 14 de abril, al proclamarse la República, por la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales y la proclamación de la República, bueno, pues de esa situación el propio dirigente Gil Robles, de la Seda, comenta que triunfó la República en el año 31 por la aportación del elemento obrero. Sin él hubiese sido imposible que la monarquía hubiera caído, porque ya que los republicanos no tenían peso realmente en España. La pequeña burguesía, como hemos comentado antes, en España era aproximadamente 1.300.000 personas. Es decir, sin esos 9 millones de trabajadores que había en España, pues difícilmente se hubiera conseguido proclamar la República. Se forma un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora y al que le llegan telegramas escritos con denuncias de pucherazos en distintas localidades, entre ellos Sanlúcar. Los gobernadores civiles van a ordenar, por tanto, repetir las elecciones y en el caso de Sanlúcar, pues también. Y se cesa, por tanto, al alcalde, Joaquín Díaz Márquez, y a los concejales elegidos en aquellas elecciones fraudulentas. Y se nombra una nueva comisión gestora, presidida por Manuel Ruiz Delgado, como alcalde y convocando unas nuevas elecciones para el mes de mayo. En esas elecciones del 31 de mayo del 31, en Sanlúcar, va a votar solamente el 52% de la población, del censo, de los votantes. El 80% lo hace, de ese 52%, lo va a hacer por los republicanos socialistas, que obtiene un total de 19 concejales. Y los conservadores, pues tan solamente 8. Los obreros, en Sanlúcar de Barrameda, en su mayoría apáticos hacia las cuestiones políticas, y deciden abstenerse. Y en Sanlúcar, bueno, la CNT, ya antes de las elecciones, pues había proclamado
que era tan enemiga de la República como de la monarquía, y por tanto se van a abstener. Ahí tenemos una foto de Gonzalo Martínez Adó, que antes aparecía con el bastoncito, también del mismo periódico, El Semanal, del año 88, donde él, aparte de la foto que puse antes y ese texto, pues él comenta cómo se proclamó, en este balcón de aquí, cómo se proclamó la República en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Bueno, empezamos, ya tenemos el gobierno socialista, republicano socialista, y empezamos ya con las alcaldías que hay en Sanlúcar. Ahí tenemos todos los alcaldes que hubo en Sanlúcar en estos años. Solamente hay una elección municipal, la del 12 de abril, no hay más. Todos los demás son alcaldes que van a ser cesados o puestos por el gobernadores civiles. Cambia el gobierno, cambio gobernador civil, cambio alcalde. Y el alcalde, por tanto, cambia a su ayuntamiento. Del 31 hasta prácticamente el 34, enero del 34, Manuel Ruiz Delgado, ahí aparece una foto, en la parte inferior izquierda, está tomada del libro de Sanlúcar de Barrameda, El río Guadalquivir, del mar a la marisma, está tomada esa foto, era socialista. Juan Fernández Criado, republicano independiente, y ya luego Manuel Sánchez González, José Sánchez Castellano, José de Argüeso, es la época ya del bienio negro, lo que llamamos los historiadores el bienio negro. Los dos primeros republicanos radicales y José de Argüeso de la Ceda. Y ya después, en el gobierno del Frente Popular, llegará a la alcaldía Bienvenido Chamorro, socialista. Allí aparece una foto, esta otra, este hombre de aquí es Salvador Peña, que ya he hablado varias veces de él, ¿de acuerdo? Y ese lo identificamos como Bienvenido Chamorro, lo identificamos. Es una foto que me llegó de la familia Peña y el título de la fotografía era Abuelo y autoridades. Su abuelo, el hombre que os he dicho, que tenía el negocio ahí en la Ibense, que fue fusilado, y los demás, pues, las autoridades que creemos que podría ser la del Frente Popular. Bueno, pues el bienio reformista. Las primeras actuaciones de la conjunción republicano-socialista van dirigidas a marcar una frontera entre la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía y lo que ahora se iniciaba. La República va a ser sinónimo de puertas abiertas, de gestión transparente, democrática, y por tanto ya en el mes de mayo del año 31 la comisión gestora, que se hizo cargo del ayuntamiento, acordó que todos los vecinos tenían derecho a ver las actas, a ver la documentación y sencillamente a que las puertas del ayuntamiento estuvieran abiertas al pueblo. Bueno, ahí tenemos un poco los resultados de las elecciones esas de mayo del 31. Asimismo, producto de esa política de transparencia desvinculada del pasado, sin ligazones ni responsabilidades, pues se acuerda en el mes de junio del 31 estudiar los acuerdos adoptados desde el año 23 hasta el año 31, con la idea de depurar responsabilidades. Todo lo que se había hecho durante la dictadura de Primo de Rivera, pues poner una frontera entre lo antiguo y lo nuevo. Como resultado de esa investigación, en diciembre del 32, se va a publicar esa memoria que tenemos ahí la imagen la ha tomado de un artículo que ha escrito recientemente Jesús Vegaso, donde ha sacado toda la memoria que se confeccionó y que luego se publicó y se dio a conocer al pueblo. Bueno, pues en ese informe, elaborado por el funcionario Manuel Barahona, así es como se llama la memoria, la de Manuel Barahona, pues en dicha investigación se revela la mala gestión del ayuntamiento en los tiempos de la monarquía, todo el déficit que habían dejado en la alcaldía y, en definitiva, pues el descontrol presupuestario que existía, ¿de acuerdo? Es lo que se viene a decir en ese informe. A pesar de todo ello, la situación de las arcas municipales a lo largo de la República, con presupuestos prorrogados, con dificultades para ajustar ingresos y gastos, fue un obstáculo que frenó la política del consistorio sanluqueño a lo largo de la República. A ello habría que sumar también la negación de los grandes propietarios en adelantar sus contribuciones. En el periodo monárquico, en muchas ocasiones, los grandes contribuyentes adelantaban el dinero para poder recurrir a los obreros en paro, cuando desde que llega la República se niega, no adelantamos nada. Y ante esa negativa, pues se va a producir durante todos los años, de la monarquía. A pesar de todo ello, durante la Segunda República se intenta llevar a cabo un proyecto reformista y democrático. Como expresión de esa voluntad reformista, modernizadora, se va a diseñar un plan de enseñanza y de educación público y gratuito y laico, inspirado en los modelos educativos ya vigentes pues, prácticamente en toda Europa. También, y gracias a un sinfín de iniciativas, se comienza a hacer posible el acceso a la cultura de amplios sectores ciudadanos que hasta ese momento se encontraban excluidos, ¿no? En Sanlúcar de Barrameda, aproximadamente el 50% de la población era analfabeta. Este porcentaje, evidentemente,
Depende a dónde miremos. En las mujeres es mayor que en los hombres, en los sectores obreros es mayor que en los sectores, ¿de acuerdo? Pero en general la media es en torno al 50% de analfabetismo. En 1931 la población contaba con 11 escuelas, además de instituciones religiosas dedicadas a la educación, por ejemplo La Salle, la Compañía de María o Divina Pastora. En el mes de julio, fruto del laicismo emanado de la Constitución, la Corporación aprueba anular las partidas presupuestarias que se le daban a estas congregaciones religiosas. En el caso del Colegio La Salle, que ya fue estudiado en su momento por Narciso Climent y que yo también conozco de primera mano, en el caso del Colegio La Salle se organizará una asociación católica de padres de familia que por medio de la recaudación de fondos económicos van a conseguir mantener las clases abiertas, sin cerrarlas. Los hermanos van a continuar con su labor docente y bueno, el único cambio es que el director a partir de ahora no será un hermano, será un director técnico, laica, una persona laica, en concreto Manuel González Raposo. Y bueno, el título a los profesores pues ya no se le dice hermano, sino le decían señor o don. Pero el colegio siguió funcionando, lo que pasa sin ayuda pública, sino un colegio, digamos, privado o pagado por una asociación y grandes contribuyentes para dar enseñanza a los que quisieran ir a ese colegio. En relación al acceso a la cultura, se llevaron a cabo también interesantes gestiones. La inauguración, por ejemplo, de la biblioteca municipal, el archivo municipal se empieza a reorganizar, que estaba totalmente tirado prácticamente por distintas dependencias del ayuntamiento, una escuela de dibujo, por ejemplo, o adquisición de libros para la biblioteca. Uno de los grandes logros de la gestión municipal de este periodo de la conjunción republicano-socialista fue la apertura en la calle Santo Domingo, donde hoy donde hoy no, ya se cerraron el Cinapolo, estaba el Cinapolo, ya hace unos pocos de años que hablando ya de cosas que no existen. Fue la apertura en la calle Santo Domingo de las clases del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, que no existía en San Lucas, en el que se impartían clases desde primero hasta sexto curso. En un principio se pensó en que el instituto utilizara las dependencias de los Escolapios, lo que hoy es el Colegio La Salle, pero que pertenecía a una fundación Francisco de Paula, que sigue dependiendo de ellos, de esa fundación. Había un problema legal muy gordo y al final, pues, con dinero público traído desde Madrid, pues, se montó el instituto en la calle Santo Domingo en esas dependencias. Bueno, pues en el curso 33-34 se inician las clases en ese instituto, bajo la dirección de Gregorio Herrero, y en el año 35 será director de ese centro Cándido Luelmo Tolentino, un republicano que viene también del norte y que será también fusilado en el 36. Quien puso Cándido Luelmo, en marcha iniciativas pedagógicas pues bastante interesantes. Clases de idiomas, por ejemplo, proyecciones de cine, conferencias de divulgaciones científicas. Un instituto que posteriormente, en septiembre del 37, pues la Junta Técnica del Estado, presidida por el general Franco, pues cerró. El instituto en el año 37 se cerró, no hacía falta instituto en San Lucas. La otra gran reforma del régimen republicano será en el ámbito laboral. El nuevo régimen republicano va a promulgar todo un abanico de reformas orientadas a mejorar la condición de los trabajadores, la condición social, impulsando la negociación colectiva entre patronos, sindicatos, aprobando decretos de laboreo de la tierra, la jornada laboral de 8 horas, la reforma agraria. Como hemos comentado anteriormente, en San Lucas la mayoría de los trabajadores se dedicaban a las labores agrícolas, al mar, y las condiciones de vida eran extremadamente difíciles. Duras condiciones laborales, bajos salarios, estacionalidad de las faenas, debido a las lluvias, al tiempo. Por todo ello podemos decir que los obreros mantenían una dura lucha por la subsistencia. Ahí he puesto en esa diapositiva, que tiene demasiada información, por un lado una tabla sacada del archivo, confeccionada por mí, pero bueno, sacada los datos del archivo, sobre los salarios de distintos oficios en el año 31. Eso es, y no lo he puesto, está sacado del archivo, pero no he puesto de dónde lo he sacado. En el libro también está, me imagino que ya aparecerá la asignatura. El otro texto que viene a continuación es también del archivo, asignatura 9.959, y es un documento del año 55. Yo estoy hablando del año 30. Bueno, pues este documento es del año 55. Y ya le he hecho en cierta manera un capote, me imagino, a lo que mañana hablará Lilia.
Es una ponencia de las condiciones de vida del trabajador en el año 55, confeccionado por el Ayuntamiento. ¿Cómo vivían los trabajadores en Sanlúcar de Barrameda en el año 55? Bueno, pues ahí nos dice que un viticultor, pues los ingresos mensuales eran aproximadamente unas 523 pesetas. El coste medio de una vida mensual para una familia normal, una familia nuclear, matrimonio, 2 hijos, era de 1.000 pesetas, ya está faltando aquí dinero. El jornal máximo, se podía llegar un obrero en el año 55, era de 43 pesetas diarias y el mínimo de 25. Y nos describe un poco su vida. Una persona que vivía pues, con poco, vestido con chaqueta, pantalón de patén, con una camisa, unos calcetines contadas ocasiones, unas alpargatas, cáñamo, y como dice al final, que cuando trabajaba lo que ganaba era para pagar lo que debía. Y estamos hablando del año 55, ¿vale? Bueno, pues todavía en el año 62, todo esto, vamos, me imagino que Lilian ya digo que hablará mucho más extendidamente, todavía en el año 62 las propias autoridades gubernativas se quejaban del bajo nivel de vida que tenían los viticultores, que no les permitía mantener decorosamente a su familia, educar a sus hijos, ni disfrutar de una expansión moral, espiritual, a la que tuviese derecho. Y, por ejemplo, al cine, comprar un libro, tener una radio en casa, todo eso, pues ellos no podían, no tenían nada de eso. Bueno, pues esa era la situación en el año 55, pues en los años 30, pues prácticamente igual. La irregularidad en el trabajo, motivada por las contrataciones de los trabajadores, que eran de carácter temporal. No hay contratos mensuales de todos los meses de ganar, sino que diariamente el capataz iba a la Puerta Jerez, contrataba a los trabajadores, hoy cobraba y mañana no sabemos si trabajarás o no trabajarás y cuándo, ¿vale? En Sanlúcar de Barrameda, como hemos dicho, la costumbre era que los capataces acudiesen a la Puerta Jerez y a contratar verbalmente a los trabajadores para la peonada del día. Los jornaleros en paro, debido a las lluvias, ausencia de faena porque no hubiese en el campo, tenían como única posibilidad para poder subsistir las obras públicas, que de ciertas fechas pues, gestionaba el ayuntamiento, la caridad o reparto entre los grandes propietarios. Había ocasiones en las que el ayuntamiento obligaba a los grandes propietarios a contratar trabajadores para blanquear fachadas o trabajar en lo que fuera. La precaria condición de vida de la mayoría de la población incidió decisivamente en la protesta, en la actitud de protesta por mejoras salariales. Los trabajadores, tras la proclamación de la República, ellos veían la República como sinónimo de cambio, de expectativas, de mejora, de vida y de trabajo. Y ambos aspectos pues, toparon con los intereses de la patronal, que obstaculizaron todos los medios para que eso se consiguiese. Ahí tenemos una foto de Rafael García Muñoz, ¿de acuerdo? Es el líder de la CNT en estos años. En Sanlúcar hay una calle que se llama Rafael García. Está entre la avenida San Francisco y la avenida de Al-Ándalus, creo que se llama la que va por arriba, ¿de acuerdo? Tal vez sería interesante rotular esa calle, no poner un segundo apellido, yo lo dejaría tal como está, Rafael García, porque cambiar el nombre, pero sí poner abajo a lo mejor una placa explicando quién fue Rafael García Muñoz, fusilado en el puerto de Santa María en el año 40 y líder sindical desde los años 20 en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues en las asociaciones obreras, de carácter en su mayoría anarcosindicalista, existió un reducido número de miembros muy activos que fueron sembrando poco a poco la desconfianza contra el gobierno republicano en el que no creían. En octubre del 31, momento en el que la CNT de Andalucía celebra su congreso, empieza a detectarse dentro de las organizaciones anarcosindicalistas de toda Andalucía la influencia de una corriente faísta, de la FAI, que buscaba el enfrentamiento a la República y la utilización de la vía insurreccional. En Sanlúcar de Barrameda, estas dos tendencias van a estar representadas por dos personajes. Uno de ellos es Rafael García Muñoz, que era de la corriente faísta, y el otro, Antonio González García, el Rubito, que representaba más bien la vía también anarquista, sindical, pero digamos que entre comillas más reformista, sin enfrentamiento al poder, ¿no? al gobierno. Ambos eran amigos. Antonio y Rafael vivían los dos en la calle Juan Sebastián Elcano, amigos de la infancia, y bueno, con sus discrepancias dentro del anarquismo, pero ambos los líderes sindicales de Sanlúcar de Barrameda desde los años 20, que con poco más, pues con 25 o 26 años empezaron a liderar. Rafael creo que nació en 1895, pues con 25 años más o menos, empezaron a liderar el movimiento obrero en Sanlúcar de Barrameda.
¿vale? Bueno, pues los anarquistas estaban convencidos de que lo acontecido el 14 de abril, la proclamación de la República, había sido una revolución, pero que le faltaba la acción cenetista. En esos días había facilitado a los republicanos controlar el poder y lo que se había hecho al final era implantar una república burguesa. Era la lectura que hacía la CNT. Para los anarquistas el momento revolucionario no había pasado. Todavía era posible un cambio de rumbo que permitiera la implantación de una sociedad libertaria. El escepticismo ante el nuevo régimen, las ansias de los anarquistas de la CNT por protagonizar las huelgas generales, los levantamientos y las insurrecciones, pues nos va a llevar que entre enero y diciembre del año 33 se contabilicen en la provincia de Cádiz pues, prácticamente 88 conflictos entre patronal y obrero, y muchas de ellas pues mezcladas con un carácter insurreccional, como huelgas, no solamente huelgas laborales, sino huelgas de carácter insurreccionales. Estas insurrecciones no van a conseguir el objetivo, van a ser sofocadas por el gobierno, le faltaba organización, le faltaba medios, así como un auténtico apoyo popular. Realmente detectamos que hay dirigentes anarquistas con una visión de una vida, pero que el grueso del pueblo eran obreros que lo que querían era mejorar su condición y eran liderados por estos hombres, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa falta de organización y demás pues, va a hacer que estas insurrecciones pues, continúen, sean sofocadas, ¿no? La huelga revolucionaria, por ejemplo, de enero del 33 dejó a la mayor parte de los sindicatos de Andalucía clausurados. Más de 1.500 procesados en toda Andalucía, 350 de los cuales eran de la provincia de Cádiz. Si una gran parte de los obreros eran de carácter anarcosindicalista y enemigos de la República, tampoco debemos olvidar que dentro de España en estos momentos también había una minoría monárquica que tampoco tenía ahora mismo en estos momentos fuerza política y estaban desorganizados, que tampoco creían en la República, que para ellos era sinónimo de revolución, de desorden, y que comienzan a gestar un golpe militar que será la Sanjurjada, ¿no? Un fracaso en el mes de agosto en Sevilla, en el año 32, pero que empieza ya a haber ahí un brote de gente asociado a los grandes propietarios, a lo antiguo, que se encuentran insatisfechos con la República y que empezarán pues a tramar un cambio de gobierno. El 19 de noviembre del 33 va a haber nuevas elecciones legislativas, ya pueden votar las mujeres, las derechas se han reagrupado ahora, están en torno a la seda, ahí tenemos bueno, los resultados de las votaciones en la provincia de Cádiz. En Sanlúcar de Barrameda pues confluyen grupos diversos, la agrupación local independiente, por ejemplo, de Pedro Romero, están vinculados a la seda, de Pedro Romero Ambrosi, Manuel Barba Brun, Manuel Miller, Manuel de Argüeso. Hay también alfonsinos de Renovación Española y falangistas como José Ñudi o Tomás Barbadillo, que son los dos representantes de la falange en España. Ahí tenemos los votos. En ese año José Antonio Primo de Rivera va en las listas de la derecha. El Partido Radical se presenta por separado en toda España, ¿no? Son de carácter centrista. En Sanlúcar de Barrameda, Manuel Sánchez González, José Sánchez Castellano, Juan García Rical, Manuel Otalo Rushi, son un poco las clases políticas. Los republicanos socialistas contaban con el protagonismo de la izquierda de Azaña, en cuyo comité local se encontraba, por ejemplo, Lorenzo Preyeso, José Isla, Antonio Díaz Vidal o Antonio Lima. Y por último el PSOE, que a nivel nacional se encuentra dividido, ya ha empezado Largo Caballero, la línea un poco más revolucionaria, y Prieto, la línea reformista. Bueno, pues a nivel local, la agrupación socialista y el gobierno de Sanlúcar pues va a sufrir una crisis política que provocará que la alcaldía de Manuel Ruiz Delgado dimita el 24 de enero del 34, acusado de malversación de fondos públicos por parte de la derecha. Los anarquistas siguen al margen y propugnan la abstención. En estas elecciones del 33, pues la abstención fue del 74%. Los votos fueron 2.200 votos para la derecha, 600 para los republicanos y 243 para las izquierdas, en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues en esta situación comenzaría ya el bienio negro. Las medidas que habían sido tomadas contra la Iglesia
y los propietarios pues fueron abolidas, todo lo que se había hecho en el periodo anterior. La ley de reforma agraria va a ser abandonada. Las tierras, las pocas que habían sido ocupadas, pues van a ser evacuadas. 1934 va a ser un año de la gran ofensiva de la derecha, de los terratenientes, para bajar salarios, despedir jornaleros que estuvieran sindicados, y donde los propios terratenientes se jactaban al decir ¿tenéis hambre? Pues comeos la República. En este ambiente de recuperación de las fuerzas conservadoras, de organizaciones obreras otra vez, que están a la defensiva ante el avance de la derecha, se va a producir el incremento de altercados en Sanlúcar y en muchos lugares de España, de orden público. El aumento de la conflictividad social, como ese que tenemos ahí en esa diapositiva, en la noche del 4 al 5 de junio del año 34, en la zona del Cabo Nová. Este artículo lo escribió Salvador Daza, que tiene algunas cosillas también sobre el tema de la República muy interesantes. Bueno, pues asesinaron al carabinero Antonio Antón Martín. Este hombre venía del cuartel y en la zona del Cabo Nová, pues asaltaron para robarle el arma, hubo un forcejeo y en el forcejeo pues murió este carabinero. En esta misma línea, desde mediados de conflictividad, desde mediados de septiembre del año 34 y en solidaridad con huelgas de arrumbadores de Jerez, se van a llevar a cabo registros en las distintas sedes y domicilios particulares de Sanlúcar de Barrameda. Por ejemplo, el domicilio de Salvador Peña va a ser registrado y se van a clausurar las sedes del PSOE y de organizaciones obreras. El alcalde ya en esta época, el radical Manuel Sánchez González, y en previsión a posibles incidentes, realizaba 2 comunicaciones diarias con el gobierno civil. El 5 de octubre se declara la huelga general en todo el país, al entrar la CEDA en el gobierno, y todo ello va a provocar la proclamación por parte del gobierno del estado de guerra en toda España. Se traspasan los poderes de orden público a los gobernadores militares y se declara la clausura de todos los centros políticos de carácter progresista. En Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, en esta fecha, se hace un llamamiento a los republicanos leales, que son los de la CEDA, son los de republicanos radicales, los leales. Se hace un llamamiento a ellos para vigilar centros oficiales y además se le da armas. La Guardia Civil, junto a ellos, son armados y hacen patrullas por la ciudad manteniendo el orden. En Cádiz se va a nombrar un nuevo gobernador civil, el republicano radical Luis de Armiñán. Uno de los objetivos marcados para estos nuevos gobernadores civiles será controlar los municipios. Ya hemos dicho antes que cada vez que cambiaba el gobierno se cambiaban diputaciones y por tanto luego se cambiaban los ayuntamientos. El 10 de octubre del 34 se destituye por tanto a todos los alcaldes y concejales del periodo del bienio republicano. Y, por tanto, es destituido Manuel Ruiz Delgado y se va a proclamar un nuevo ayuntamiento cuya alcaldía está al frente Manuel Sánchez González. En el mes de octubre del 34 marcó el comienzo de una nueva etapa de la que ya nada va a ser igual a lo que hubo antes. La sociedad ya en el año 34 se encontraba dividida en 2 bandos. El centro, representado por el Partido Radical, se había extendido también y una parte giró hacia la izquierda, el Partido Radical Demócrata de Diego Martínez Barrio, y otro sector pues cayó en manos de la CEDA. El proyecto reformador de la conjunción republicano-socialista había sido frenado y con él las mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora, que incluso sufrió un retroceso. Los socialistas, defensores de reformas sociales, al ver bloqueado el camino de la política, optaron por la radicalización también. Las organizaciones obreras desarticuladas y los líderes obreros encarcelados. Los ayuntamientos de izquierda cesados y sustituidos por corporaciones de derecha. En el mes de octubre de 1935, Alex Rose y al Partido Republicano le llueven acusaciones de corrupción, el caso de la ruleta de Estraperlo. Ese hecho va a ser el detonante que hace saltar en pedazos al Partido Radical y fulmina la política de Alejandro Lerroux. En Sanlúcar de Barrameda vuelve a haber un nuevo cambio de gobierno y llega al poder la CEDA, José Argüeso.
El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, firmó el 7 de enero del 36 el decreto de disolución de la Cámara y convocó elecciones para el día 16 de febrero. Ahí tenemos lo que José de Argüeso, cuando llegó al poder, un poco pues en la alcaldía en Sanlúcar, pues el programa que llevó, autoridad, trabajo y administración. Bueno, pues se convocan elecciones para el 16 de febrero. En un ambiente de creciente radicalización se presentan dos grandes candidaturas. De un lado, las izquierdas, agrupadas en el denominado Frente Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Sindicalista, el POU, la Acción Nacionalista Vasca. Y por otro, pues el Frente de Derecha, el Frente Antirrevolucionario, compuesto por Renovación Española, la Comunión Tradicionalista, el Partido Radical también, la CEDA. Al margen de esta coalición se presentará Falange Española, cuyo candidato fue José Antonio Primo de Rivera. Por cierto, Salvador Daza tiene un artículo dedicado al discurso, que el último discurso que dio José Antonio Primo de Rivera lo tiene en Sanlúcar de Barrameda, en el Teatro Principal. Posteriormente, los líderes falangistas de distintas poblaciones van a ser encarcelados y ya José Antonio no saldrá más de la cárcel, será ya fusilado. Bueno, pues tiene un artículo de cuando dio ese meeting en Sanlúcar bastante interesante, sobre todo por la pose, ¿no?, de cómo llegó con su pistola y demás. La convocatoria de elecciones legislativas y la reapertura en el mes de octubre del 35 de los sindicatos clausurados por orden del gobierno civil hacen recobrar nuevamente el pulso político en la ciudad. Durante la campaña electoral se realizan mítines y actos políticos en Sanlúcar. Por ejemplo, el 11 de enero en el Teatro Victoria, una conferencia de la CNT, a cargo de Rafael Peña García, La Juventud y el Momento Actual. 21 de enero en el Teatro Principal, La CEDA, presentado por Rogelio Fortea, Félix Bragado, Manuel Jiménez Fernández. El 5 de febrero en el Teatro Principal, José Antonio Primo de Rivera, y presentado por José Ñudi. El 6 de febrero en el Teatro Victoria, un acto de izquierda republicana presentado por el director del Instituto de Segunda Enseñanza, Cándido Luelmo, y donde intervinieron pues dirigentes del PC, del PSOE y de Unión Republicana. El día 12, por ejemplo, el Partido Sindicalista va a tener también una intervención aquí en Sanlúcar en el Teatro La Victoria, el proletariado español ante el momento histórico. Y luego el día 14, en el Teatro Victoria, 2 días antes de las elecciones de febrero, las sociedades obreras de la CNT van a celebrar un mitin donde estuvo Antonio González, Rafael García, y donde va a intervenir Pablo Repeto pidiéndole el voto a los anarquistas para las elecciones del Frente Popular. Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda el triunfo, como ya ocurriese en las elecciones del 36, vuelve a ser otra vez para la derecha. En la ciudad se contabilizan 6.300 votos, de los cuales 4.400 van a ser para el Frente Nacional y 1.891 para el Frente Popular. Nuevamente, la abstención de los sectores anarcosindicalistas de Sanlúcar, que mayoritariamente optaron por no votar, hizo que de las 25 secciones en las que se dividía el mapa electoral de Sanlúcar, de las 25 en 21 vencieran las derechas. Solamente vencieron las izquierdas en la zona de la calle Menacho, Pozo Amarguillo, calle Rubiños y la colonia agrícola de Monte Algaida, donde, según parece, hizo una gran labor Caridad Ruiz y Federico Martínez Adó, su marido. Hicieron una gran labor para el voto. Destacar que en las votaciones, ahí tenemos el dato, destacar que en estas votaciones José Antonio Primo de Rivera consiguió 4.346 votos en Sanlúcar de Barrameda. La explicación a este hecho está relacionado con la problemática de la denominación de origen del marco Jerez-Seré-Sherry. Por aquella fecha se estaba negociando el reglamento y se pretendía, Juan José Palomino, que era de Jerez, vinculado a la CEDA, de derecha, pretendía pues, que el vino, el mosto, para hacer manzanilla, pudiera venir tanto de Sevilla, de Huelva o de Córdoba, daba igual. Y que además Sanlúcar se quedara fuera de la crianza del vino. Evidentemente, los propietarios bodegueros de Sanlúcar decidieron, pues a la hora de votar por la derecha, evidentemente, pero tachar el nombre de Palomino y marcar la crucecita por José Antonio Primo de Rivera, que había defendido en Madrid los intereses de los bodegueros
en el tema del reglamento del marco de Jerez. Esa es la explicación de por qué sacó esos votos, que no lo llevó al Parlamento, no lo llevó, pero bueno, es un poco sorprendente, porque aquí en Sanlúcar la falange eran 4, que no es que fuera ahora aquí todo el mundo falangista. Bueno, pues esa es la explicación. Bueno, pues celebradas las elecciones, el nuevo gobierno del Frente Popular nombra nuevos gobernadores civiles con carácter interino, a Manuel Muñoz Martínez, el cual ordena otra vez restituir los ayuntamientos del bienio reformista y suspendidos en octubre del 34. Como consecuencia se procede otra vez a la elección de alcalde y llega a la alcaldía bienvenido Chamorro Merino. Como hemos comentado anteriormente, se aprueba una amnistía para los presos del 34, se reactiva la reforma del bienio reformista, se retoma el proyecto laicista, que no anticlerical, no confundamos, el proyecto laicista de educación y en la gestión del hospital, por ejemplo, de Misericordia. Se producen también episodios de anticlericalismo. Hubo un intento de quemar la puerta de la iglesia de la Basílica de la Caridad. Incluso ya en el 31 había habido un episodio anticlerical con intento de quema del convento de Capuchinos. Incluso en la Semana Santa del 32 alguien arrojó una botella a Cristo del Consuelo a su paso. Pero son episodios que hay que decirlo y están mencionados en el libro, yo no los callo, pero son episodios puntuales y de una minoría. La política del gobierno republicano es laica, no anticlerical. Se acuerdan medidas sociales, obras públicas contra el paro, que se había agravado por las lluvias continuas. Incluso el 12 de julio del 36 se llevó a cabo una reunión de alcaldes de la provincia con el objeto de buscar soluciones al problema del paro que había en toda la provincia. A lo largo del 36, la conflictividad social se reactiva durante los meses del gobierno. La crisis de trabajo, la pauperización, el clima político imperante, que hemos dicho ya, de un poco de división. El que hubiera ayuntamientos de izquierda que fomentaban las reformas y alentaban a los trabajadores. Pues todo eso hizo que la conflictividad pues, se reactivase en Sanlúcar de Barrameda y en todas las poblaciones de España. Tiene esta conflictividad, una conflictividad propiamente de carácter económico, que exigía, entre otras cosas, subidas salariales, mejorar las condiciones laborales, la firma de convenios. En definitiva, no se puede hablar del inicio de un proceso revolucionario en el 36, como sí se intentó en el año 32 o en el 33 o en el 34 en Asturias, y que fueron sofocados por gobiernos de izquierda y de derecha republicanos. Más bien, en el 36 lo que ocurría era que los trabajadores, respaldados por un contexto favorable, pues reivindican y se movilizan para mejoras laborales. Dos conflictos voy a destacar en esta situación. El último, el primero que cito, que es el último que ocurrió, tuvo lugar en el mes de mayo del año 31 y tiene lugar en el sector de la pesca. Los marineros de Sanlúcar de Barrameda presentan una fase de trabajo a la patronal. 14 de mayo. 13 días de intentos de negociación con el delegado de Cádiz, que viene a Sanlúcar de Barrameda a negociar, el alcalde, bienvenido Chamorro, la patronal, los obreros. 13 días de negociación y la patronal se niega a firmar. Decíamos que los marineros viven al día. Ante esa situación de negativa y ante ya un poco la resistencia que veían en la patronal, se produce un asalto de mujeres, de niños, de hombres, al pósito marítimo, que se encontraba en lo que hoy es la oficina esta de contribuciones, ¿no? De lo que era la comandancia de Marina, que ahora ya hay. Pues hay un asalto de unas 80 personas, donde arrojan papeles, se queman, los patronos salen despavoridos, uno de ellos va a ser agredido, que le cae un objeto en la cabeza, Antonio Ibáñez, que por cierto, al que acusaron de haber tirado el objeto, aparecerá muerto en julio del 36 en la carretera al puerto. La cosa es que al final la patronal firma, se sacó la banda de música, la gente festejaron el acuerdo. El otro de los acuerdos se refiere a los viticultores, al campo. Tiene lugar en el mes de marzo del 36. Los acuerdos
los obreros, consiguen, el sindicato La Sembradora, Rafael García, Antonio, consiguen un convenio en el que la jornada de trabajo será de 5 horas y media cuando se dormía fuera del domicilio y una jornada efectiva de 4 horas cuando se hacía a la peonada. Esto es algo que nosotros diremos, bueno, esto era algo increíble. Este convenio es increíble, tan increíble que esa fotografía la tomé yo hace ya tiempo a un sitio que alguna vez voy, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que se encuentra en la Plaza de Chimenea, y ellos tienen allí una reproducción de ese cartel, que la puso Juan Romero Paso. Estamos hablando que 60 años después todavía recuerdan ese convenio de trabajo. Mi suegro, que es abogado, ya está jubilado, estuvo trabajando en el sindicato Vertical en los años 70. Manuel Romero Paso, también conocía a mi suegro y hablaban, y le entregó fotocopiado un librito pequeño con esas mismas bases de trabajo. Ellos lo llevaban como una medallita y lo recordaban, estamos hablando de memoria, lo recordaban. 60 años después se acordaban de esa fase de trabajo que fueron anuladas, nada más que comenzó el golpe de Estado, fueron anuladas, se acordaban. Y dice Manuel Romero Paso, y con esto ya voy terminando, y dice Manuel Romero Paso esa frase que viene ahí: los amos de los campos. Dice, éramos en la República los amos de los campos. La fuerza de los obreros, de los marineros, de los viticultores, era tal que los capataz, el dueño no quería problemas. Le decía al capataz, tú contrata a la gente, pero no quiero lío, que trabaje. Porque ellos eran los que imponían, los trabajadores. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de que ese poder, hegemonía de los trabajadores en el 36, explica el golpe de Estado. Explica un golpe de Estado que dio la patronal en contra precisamente de esa hegemonía, ese control sobre el mundo laboral que tenían los trabajadores. En el verano del 36, concretamente el 21 de julio, la derecha recupera la preeminencia social y política que había perdido durante la República. Tras la victoria de los golpistas en la ciudad, rápidamente se dan pasos encaminados a eliminar todo lo que olía a República. Se cierra el instituto, se quita estas fases de trabajo, los convenios que se habían aprobado se eliminan, se cambian nombres de calle otra vez, se eliminan hasta personas e instituciones. Personas e instituciones. ¿De acuerdo? Fueron eliminadas también. Ahí tenemos una foto del monumento que en el año 2015 se puso en la cava del castillo con el nombre de más de 100 sanluqueños que sufrieron y que murieron por defender la democracia, en definitiva, frente al pensamiento único y frente a la intolerancia. ¿De acuerdo? La obra es de María José Santiago, futura insignia de oro de la ciudad, y Manuel Romero Paso, que he hablado antes, también será insignia de oro el próximo viernes de San Lucas de Barrameda. Esa frase viene escrita en el monumento. Cada uno de estos nombres es el alma de alguien que luchó por la justicia, la libertad y la Segunda República. El fascismo les arrebató sus vidas en el golpe de Estado del 36. El pueblo de San Lucas rinde homenaje a estas personas dignas representantes de los valores que nos humanizan. Vuestro recuerdo vence al silencio forzado. Verdad, justicia y reparación. Gracias por la atención. Bueno, en este libro hay mucho más de lo que él ha expuesto hoy, ¿vale? Y que os invito a que realmente completéis lo que hemos escuchado aquí hoy por José Antonio, porque realmente esto da para mucho más. Y yo he tenido la suerte de poder tenerlo en mis manos. Pero bueno, quiero un poco esta memoria colectiva nuestra de Sanlúcar, que está aquí, que él la ha ido desgranando, es un poco lo que Eduardo Córdoba, es un poco el que ha sido capaz de canalizar lo que era nuestro afán del plan de patrimonio, de amigos de patrimonio, de ver por qué camino podríamos en la actualidad, en estos momentos en Sanlúcar, ir, pero él es el que
encontró a José Antonio y encontró esta memoria colectiva de nuestro pueblo. Porque, claro, yo palabras que él usa, ¿vale?, que él está utilizando ahora, es que, claro, el patrimonio nuestro de Sanlúcar no solamente es el palacio municipal, la parroquia de la O, que son evidentemente monumentos físicos. Hay también un patrimonio que es el que nosotros queríamos poner más sobre la mesa, y decía Laura, una amiga, antigua alumna del centro de adultos, la primera vez que escucho patrimonio, que no sea algo físico. Y lo que dice Eduardo es que, y que compartimos mucho, es que nuestro patrimonio, lo que heredamos nosotros, nuestro acento, el patrimonio realmente nuestro, el que queremos poner sobre la mesa, es el cómo somos nosotros, los sanluqueños, cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos hemos relacionado y cómo hemos producido, y de qué manera hemos resuelto situaciones de conflicto. Eso realmente es nuestra memoria colectiva, y que, claro, que realmente una de las memorias colectivas que debemos que está aquí es la República. Mira, hay una cosa que hay muchas personas la tienen como una verdad absoluta, y es que la República es un periodo de izquierda donde realmente habría que ni siquiera recordar, cuando no es cierto. En la República, en la Segunda República, hubo gobiernos de derecha y hubo gobiernos de izquierda, pero sí que hubo un periodo en el que realmente había esa ansia, esa ebullición de las personas por reformar, por cambiar. Y evidentemente aquí, porque claro, nosotros sabemos las reformas, pero también aplicadas a Sanlúcar. La reforma educativa, importantísima, cuando en España en el 1930 estaba en los momentos que él ha dicho de analfabetismo en Sanlúcar, que no era una isla en relación a España. Se vio la importancia de ese cambio en educación y la importancia del laicismo y de romper con la educación religiosa, que hay que seguir vigilando, porque todos los poderes políticos intentan controlar la educación. Buscamos ese cambio que se quiere dar en la educación, en el laicismo, y una cosa importante que está impregnado aquí, una reforma, un cambio de la propiedad de la tierra que se aspiraba. Se aspiraba a que las relaciones sociales entre patronos, entre trabajadores, que cambiaran. Esos cambios están impregnados dentro de lo que es la República, por no hablar de un poco los cambios de un modelo de Estado partiendo de un centralismo a una necesidad de descentralizar hacia una autonomía que era muy mínima comparado con los momentos de ahora, y era romper España también, no como ahora escuchamos otras voces. Podríamos hablar de muchas más reformas, la militar, la demás, de este periodo, de lo que hablamos, cómo se recoge, cómo es nuestra memoria colectiva, pero podemos dejar que ese periodo es convulso, con cambio, y ahora que nos encontramos. Porque claro, aquí una de las cosas, y que evidentemente, porque antes de reflejar en cuadros, en pintura, en escultura, tiene Eduardo Córdoba, hace un recorrido y plasma un pensamiento, y por eso descubre a José Antonio, porque antes de plasmar cuadros, obras, pintura, escultura de nuestra memoria colectiva, me voy a informar y ve que en este periodo que estoy hablando, en Sanlúcar hay una cantidad de asociaciones enormes, no solamente relacionadas con partidos, sino también independientes, y evidentemente miramos hacia el momento de ahora. El momento de ahora estamos un poco, pues podríamos plantearlo, estamos en una sociedad más adormecida. Estamos en una sociedad donde realmente queremos lo inmediato, no lo que haya que ir pues paso a paso construyendo. Y claro,
en democracia lo importante es la participación, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos buscando es el hacer cultura, no consumir cultura desde Patrimonio. Estábamos en ese intento, ¿vale? Y claro, ahora vendría, en vez de una conferencia tradicional que es la que hemos sido capaz de montar, porque hoy echo de menos muchísimas personas de ese grupo de amigos de Patrimonio, evidentemente hay muchas también, ¿no? Pero ese adormecimiento que también se ha producido, no Esperanza, en este grupo de amigos de Patrimonio, no sé si somos capaces de reactivar, pero sí que es el momento en esta actividad de que participéis. ¿Cómo somos capaces de volver a un momento en el que la ciudadanía participe, se involucre y que no lo dejemos en manos de los políticos, ¿vale? Sino el que realmente exista, es posible un concejo local del patrimonio donde cualquier persona o cualquier asociación incorpore su visión de lo que hay que hacer y de cómo hacerlo. Bueno, en definitiva, sí que me gustaría dar la palabra a vosotros y a vosotras con el fin de que reflexionemos sobre todo lo que aquí en esta mesa se ha expuesto, ¿no? Y es el momento vuestro, es el momento de que hagáis esta reflexión en voz alta, de cómo lo veis, el cómo podemos realmente llegar a intentar transformar. Bien, pues ir pidiendo la palabra que yo voy a dar. Ahora, sí que evidentemente, y como en educación de adultos hemos realizado mucho debate y diálogo, soy capaz de llevar un debate donde realmente a veces somos capaces de que sea rápido, de que no sea un conferenciante más, sino un intento de que haya mayor participación. Eduardo. Estamos ya muy mayores para muchas cosas. El futuro está en las escuelas. Entonces, yo ruego a las instituciones, y siempre lo ruego, nunca hacen caso, de que estos libros, que son libros de historiadores y para divulgar y para investigar, y para seguir investigando, estos libros tienen que tener una traducción en una unidad didáctica, si es en versión COMI o en versión COMI, que se reparta por todas las escuelas, porque el futuro está en la gente que no está contaminada como nosotros. Nosotros estamos contaminados y la nostalgia contamina la memoria. Esto es así de claro. Señores, piénsenlo. La nostalgia contamina la memoria y el futuro está en las escuelas, no en nosotros. Y por favor, esto es un reto, en este caso hay una representante de San Lucas, que el Departamento de Educación ahora mismo tiene, con la exposición que ha hecho José Antonio, tendría que tener una responsabilidad para ese libro, pasarlo a la unidad didáctica y llevarlo a todas las escuelas. No digo más. ¿Se le escucha, Carmen, o le damos el micro? Se me ha ido de José Antonio. Y a raíz de eso yo me puse a leer, por curiosidad, también porque mi abuelo fue concejal de Derecho Popular, y yo quería saber un poco de él. Y me leí todas las actas de los años 30, lo que era el archivo municipal. Y una cosa que me sorprendió fue realmente el afán que tenían todos por mejorar la condición de los trabajadores del gobierno de San Lucas. Hasta tal punto, creo recordar, que días antes del golpe de Estado, el 18 de julio, hay un pleno municipal que se crea una comisión para tratar en Cádiz el paro de San Lucas, que era bastante elevado. ¿Hasta dónde llegaba la preocupación por cerrar por lo menos paliar la situación de San Lucas en aquellos momentos? Lo cual, de verdad, claro que la historia se ha falseado. Cuando hablamos de la República no pensamos que hubiera periodo de derecha, que lo hubo, porque de hecho la Revolución de Asturias, que es más una revolución, como dice Ángel Piña, fue una revuelta obrera por mejorar las condiciones de trabajo de los mineros, realmente, y eso fue en la época del millonero, en la época de la seda, y en cambio se ha vendido mucho por ignorancia, porque ha sido muy interesado esto de que era en la época de la República cuando estaba gobernando el Frente Popular.
y como eso, un poco casi todo. Conocer la historia, nuestra historia actual, es que tiene siempre una relación con la historia pasada, porque por desgracia la historia se repite. Cada vez que desde la izquierda o sectores progresistas ha intentado dar un paso para mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, surge una reacción ante esas situaciones para volver a dar otro paso atrás y que aquí realmente no se mueva nada. Por lo tanto, conocer nuestra historia yo creo que es lo más importante y de verdad yo aconsejo que no haya leído el libro de José Antonio, de verdad que lo lean, ¿Por qué en este momento había un afán de asociarse y generar un montón de asociaciones y hoy estamos muy adormecidos? ¿Qué es lo que podríamos nosotros poner sobre la mesa para analizar eso y cómo construir, cómo mejorar este momento? ¿Sabes? Esa es nuestra idea. Mira, y por daros algún dato más para la participación. En el libro de José Antonio habla que la asociación de navaceros eran de 207 navaceros que se asocian. Y ahora mismo todos los que estamos aquí, que pintamos canas casi, sabemos lo que es un navazo. Pero me gustaría que a lo mejor, José Antonio, en tu clase de secundaria, si tú comentas lo que es un navazo, ¿tú crees que los chavales pueden tener conocimiento? Yo sí lo hago. Yo Sí. soy profesor de primero a cuarto y en tercero. Sí. Trabajo en navazo, incluso he llevado a los chavales, ellos han hecho trabajo sobre la pesca, en San Lucas de la Tormenta. No, yo tengo eso. Sí. Bueno, pues evidentemente siempre hay personas como él que traslada a su didáctica las cosas locales, pero lo que quiero decir es que la generación que viene por detrás nuestro no tiene ese concepto de sistema de producción como patrimonio nuestro, y claro, yo me planteaba que ¿qué es lo que pasa con los navazos aquí? Que se va a perder y las generaciones posteriores no van a saber ese patrimonio que nosotros hemos tenido y tenemos todavía en algo, ¿sabes? ¿Cómo lo veis ustedes? ¿Cómo veis que podemos aumentar esa capacidad de participar de la ciudadanía a través? Porque a lo mejor es lo que hay muchas asociaciones, pero realmente hay participación. ¿Cómo podríamos nosotros generar una dinámica mejor y mayor en eso? Sí, bueno, no voy a comentarte sobre lo tuyo porque a lo mejor había que entrar en hermandades o demás, que es lo que hay. Sí que hay asociacionismo, pero de un tipo, ¿no? Hay muchísimas hermandades y están llenas. Habría que estudiar a ver por qué ahí sí y no en la sociedad con otros motivos, ¿no? Yo quería dar enhorabuena a mi compañero del alma, José Antonio Viejo, por ese gran libro que está agotado, ¿no? Se va a poder editar. Creo que está agotado, ¿no? Claro que estamos diciendo vamos a comprarlo, pero si no lo hay, yo lo tengo también en casa y lo tengo también bien estudiado. Sí. Ah. Yo lo compré también hace... No he dicho nada. Entonces a lo mejor la vuelta a editar. Una me alegro un montón porque la verdad que es un testimonio de memoria histórica increíble y un trabajo que no se puede perder. Y en cuanto a lo que decía Eduardo, de llevar a la escuela la memoria, ya está en la ley. Ahora, ¿con qué te encuentras? ¿Qué dificultades tenemos? Es tremendo, porque hemos intentado. Tenemos unidades didácticas hechas de la memoria, pero te encuentras con la papeleta de que desde la Delegación Provincial de Educación, pues no se abre. Es más, solicitas y no te dejan. Hubo un problema, ¿no?, cuando hicimos la jornada de memoria en el Instituto Pacheco y no podíamos volver a entrar más allí. Se acabó. Entonces es muy difícil. Gente como José Antonio, que de verdad haciendo un colegio, digamos, religioso, ha podido llevar a cabo la memoria histórica y ahora ha salido con los alumnos a ver exposiciones, ha salido increíble luego que en la educación pública te pongan esas trabas, ¿no? Y es una lucha que tenemos porque es verdad que a través de la educación es como podemos conseguir que esa verdad que nos han ocultado, esa historia que nos han ocultado, aparezca la verdad y la gente vaya sabiendo, los chavales y los jóvenes sepan lo que pasó. Y ya como noticia quiero decir que como ha salido al final el monumento de la memoria, con los 100 y pico personas que aparecen ahí, pues
pues que estamos buscándolos en el cementerio. José Antonio y yo estamos en la asociación del Foro por la Memoria y bueno, pues en una de las catas, en la última cata que se ha hecho, encontramos ya uno con su bala, con lo cual sabemos que es uno de ellos, que José Antonio cree que va a ser el alcalde. Posiblemente es un hombre joven, el alcalde y los concejales, que puede ser que estén allí, en esa zona. Y ahora en este otoño ya tenemos presupuesto de la Diputación, empezaremos otra vez allá realmente, porque lo volvemos a enterrar porque se podía sacar en ese momento, y ahora empezaremos a excavar otra vez y a ver si conseguimos sacar por lo menos y darles una sepultura digna, como digna fue su vida y como creo que lo merecen, y sus familiares también. Y nada, aquí te dejo. ¿Alguien quiere...? Bien, mira, hay dos cosas que yo quiero plantear antes de dar por cerrado esta conferencia, ¿no? Que ha sido magnífica, pero nosotros estamos quedando fatal, porque estamos participando poco. O lo mejor el moderador no lo está haciendo bien. Pero hay dos cosas que quiero plantear. Una, las asociaciones, en Sanlúcar hay muchas asociaciones de Eduardo, muchas. Yo participo en una que es de deporte, ¿no? Aleza Oxen. Pero el problema de las asociaciones es que siempre hay una serie de personas que están en la toma de decisiones, ¿vale? Que realmente no hay una cultura de la participación para involucrar a más gente, que siempre hace todo el trabajo entre 3 o 4, que siempre nos estamos quejando a lo mejor, que tenemos todo el trabajo, pero nos falta esa cultura de ser capaz de trasladar a otros asociados el que se vincule con la asociación de una forma más activa. Yo creo que ahí hay un déficit que evidentemente la escuela tiene que trabajar para que exista un mayor compromiso de participación en las asociaciones en las que estamos, que muchas veces decimos, bueno, como está este el presidente y la directiva esta, pues que lo haga. Pues no, esa cultura nos falta. Y esta cultura es la que nosotros en el Centro de Educación de Personas Adultas hemos intentado llevar a cabo. Que no solamente estemos por estar, que realmente tenemos una capacidad transformadora. Y mira, en esa capacidad transformadora hay un ejemplo que a mí me gustaría poner sobre la mesa también. Como en el centro de adultos, por ser ya antiguo alumno, no he podido entrar junto con los amigos del patrimonio, porque era el alumno, no hemos podido entrar simplemente para repartir unos marcapáginas, unos abanicos donde ponía amigos del patrimonio y dar conocimiento de estas conferencias y de la exposición. No he podido entrar. La directora me dijo que no podía entrar porque no pertenecía a la comunidad educativa. Y dije, vamos, yo le comenté, me llevo 35 años trabajando. No, pero es imposible, la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de Educación, me lo impide. Bueno, yo podía entrar porque yo soy miembro de la asociación, que formé parte de la creación de ella. Y sí que podían, pero claro, no podían entrar los alumnos que no fueran los alumnos, antiguos alumnos, no podían entrar. Y hablando con uno de amigos de patrimonio nos dijo, pues mira, la Asociación de las Aras tiene un local amplio que podríamos reunirnos allí. Y efectivamente, nos fuimos a la Reina a las Aras, y pude disfrutar de ver cómo se ha conseguido esta infraestructura municipal para esta zona de las Aras. Y también sé que a María Jurado, su pareja Antonio, Gracia, Mané, todos ellos que habían estado en patrimonio del centro de adultos, habían peleado con las personas, claro, pero ellos que habían estado en el centro de adultos, mira, pues han sido capaces de manifestarse delante del ayuntamiento que me enseñó por esa infraestructura para su barrio. Bueno, el Carmen Pilar, por supuesto, ¿vale? Que Carmen te ignoraba. Bueno, pues ha
base de pelearlo, encontró a algunos políticos con sensibilidad y recogió su petición, y hoy tienen allí en la Jara un equipamiento increíble, increíble. Así que con esfuerzo, con trabajo, en equipo, sí que se puede transformar. Un solar que había allí, hoy se encuentra un equipamiento donde hay, por supuesto, clases de música, clases de informática, un salón para reunión, hay un cineforo, lugar de encuentro, y dices tú, bueno, eso es lo que estamos pidiendo aquí. Han participado, se han involucrado y lo han conseguido. Y hay otra cosa que sí quería decir, y es que lo mismo que he dicho que los navazos no forman parte ya del día a día de otras generaciones, con lo que ha sido los navazos en Sanlúcar, ¿vale? Y con el sistema de producción tan patrimonial, tan original, tan singular de Sanlúcar, con 2 riegos naturales, cuando sube la marea, que la capa freática salada empuja la dulce y baña esas raíces, en un medio tan... que yo me acuerdo en donde están hoy los aparcamientos debajo de guía, allí había un navazo que era un primor, allí puesto con todos sus cañas, los tomates, al pie de la carretera. Y yo quiero lanzarle el guante a Narciso de Cultura y a Carmen Álvarez. Hay tanta dificultad, y a medio plazo, evidentemente, de disponer de un navazo y con un aula de interpretación de lo que era ese sistema de producción nuestro, que después, si somos capaces de globalizar, involucremos a personas tercera edad como yo, ¿vale? Para que pueda también disfrutar de nuestro tiempo de ocio, en esos huertos de ocio que podría convertirse. Y es más, detrás del castillo de San Salvador hay un navazo espectacular, ¿verdad, Vidal? Y si pudiéramos conjugar ambas cosas, llenar de sentido, de contenido, ese aula de interpretación del navazo y esa interpretación histórica de la defensa del río, bueno, ahí está. Yo creo que ideas sobran, ¿verdad, Carmen? Ideas muy fáciles, hay que trabajarlas. Y estamos otra vez diciéndole, le tiramos el guante a ellos, y nosotros nos quedamos viendo Netflix. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que es momento de que digamos, la democracia tenemos que creérnosla y tenemos que participar. Y yo también, no sé si hay un consejo local sobre patrimonio, a lo mejor es el momento de crearlo, de dar participación, sabemos que no hay recursos económicos, bueno, pero a lo mejor hay ideas, ¿vale? Pues muchas gracias, un aplauso para ellos.